¿Alguna vez te has preguntado por qué hay algunas marcas personales que se sienten como estrellas de Hollywood sin tener una décima parte de la fama? No es que tengan más seguidores, no es que tengan más visitas, ni tampoco que tengan mejor estética. Y todo esto no está hecho al azar. Tú descubres estas marcas personales y confías automáticamente en ellas. Las sigues sin pensarlo y aunque no sabes cómo explicarlo, sientes como que ya han ganado. Eso es la percepción de autoridad. Y aquí viene lo más importante. Mucha gente se cree que para tener una marca de autoridad necesitas estar en Dubái, coches de lujo o tener cámaras profesionales. Y esa es la trampa, porque la estética hace que parezca caro, pero no hace que parezca inevitable. Porque la autoridad real se nota cuando todo tu contenido parece orgánico, como si tu marca estuviera en su sitio natural y posicionada. Y esto no pasa por casualidad. Detrás de este tipo de marcas personales hay un mecanismo, un blueprint. Y lo sé porque he trabajado con Iman Gadzhi y he visto cómo se diseña una marca que está completamente posicionada, una marca de autoridad, con un sistema para que desde el día 1 tu marca se sienta inevitable. Mi nombre es Joan, aunque la mayoría me conoce como Merca. Llevo más de 5 años creando contenido sobre negocios online. He publicado más de 150 vídeos en YouTube en mis diferentes canales y he hecho contenido para generar visitas y también he hecho contenido para generar ventas. Y tanto para mis negocios como con todos mis clientes, el patrón siempre aparece. Una marca personal que factura múltiples 6 cifras al año no se construye creando contenido, se construye creando una marca intencionada. Porque todo esto no va de atraer a cualquiera, va de atraer a tus mejores seguidores para luego convertirlos en tus mejores clientes. Porque el principal problema a día de hoy es que la mayoría de marcas personales crean contenido sin intención, sin pensar en cuál es la idea o cuál es la percepción que se va a quedar una persona que no te conoce de nada. Por eso no tiene ningún tipo de apalancamiento crear contenido desde casa o desde un garaje cuando tienes una oferta de 10.000 euros para dueños de e-commerce. Tu contenido siempre tiene que estar ideado desde el ángulo de tu mejor cliente para que precisamente tenga la capacidad de relacionarse con tu marca y de posicionar tu autoridad. Así que en el vídeo de hoy te voy a enseñar el blueprint exacto que necesitas para crear una marca de autoridad desde el día 1. Para que cuando termines este vídeo puedas empezar a publicar con intención y siempre apalancándote para crear autoridad. Y lo vamos a hacer en 5 pasos súper claros. Te lo voy a dejar tan simple para que cuando termines el vídeo puedas entrar en tu Instagram y poder detectar los errores que estabas cometiendo hasta el día de hoy y puedas ver qué es lo que tienes que cambiar a día de hoy. Bien, he creado un diseño completo desglosando el blueprint exacto que pude extraer de trabajar con Iman Gadzhi y de los demás creadores con los que he trabajado. Así que lo primero que tienes que saber si quieres o tienes la intención de crear una marca de autoridad es su definición real. La autoridad es una percepción que ocurre en la cabeza de otra persona. Tú no decides si tienes autoridad, lo decide el mercado y aquí es donde tu marca personal se convierte en el vehículo perfecto, porque lo que necesitas es diseñar un mensaje para que el mercado lo concluya solo. Es el posicionamiento de tu contenido, la narrativa de tu marca y la claridad de tu mensaje. La autoridad no es un mecanismo que tú puedas implementar de golpe. No puedes plantarte un día, enseñar un hito, un coche, un pantallazo, un resultado y convertirte en una marca respetada. Y esto nos lleva al nuevo paradigma. La mayoría de personas se creen que la autoridad es tener una cámara profesional, un buen color, una edición aspiracional o estar en Dubái. La autoridad es cuando una marca personal se percibe premium, pero con otra cosa que casi nadie tiene, que es credibilidad para repetir el patrón. El lujo por sí solo no aporta nada. Si tú enseñas un Rolex, un coche, si enseñas Dubái, eso puede ser de un amigo, puede ser prestado o puede ser simplemente postureo. La diferencia es esta: la estética puede impresionar, siempre va a impresionar, pero no va a posicionar. Una marca se posiciona como autoridad cuando no hay fricción y cuando un desconocido, una audiencia fría, entiende en segundo quién eres, por qué eres creíble y por qué debería seguirte ahora mismo. Pero antes de desglosar los bloques de una marca de autoridad, hay que definir algo mucho más importante. ¿Por qué quieres una marca de autoridad? ¿Y cuál es el apalancamiento real que te da? Porque una marca de autoridad no se construye por ego, porque sí que es cierto que algo de ego sí que vamos a tener a la hora de crear y construir esta marca, pero principalmente la marca de autoridad se va a construir para crear un negocio escalable. Y aquí, para hacértelo de la forma más entendible y visual posible, tengo las fórmulas de lo que son un negocio escalable, que a nivel personal, un negocio escalable
para mí es mejores clientes por margen, por apalancamiento, dividido entre el ciclo de venta. Un negocio escalable para mí es el poder tener los mejores clientes, tener un producto que te pueda generar márgenes altos y te pueda generar alto apalancamiento dividido entre el ciclo de venta, es decir, en cuánto tiempo pasa desde que una persona te conoce hasta que te compra. Y esto va a tener mucho más sentido a continuación. Y aquí está el punto clave, que todo empieza por tus mejores clientes. Y por aquí también tengo la fórmula de lo que es un mejor cliente. Alineación por recursos, por nivel de conciencia, menos la fricción. Lo que quiero que te quedes de esta fórmula es la alineación, que es precisamente lo que vamos a hablar a continuación. Hice una prueba hace poco, publicando un reel en mi Instagram, con el que tenía el objetivo de atraer a dueños de agencias, consultores e infoproductores y posicionarme dentro de este sector de agencias, consultores e infoproductores. Entonces, lo primero que hice fue bajar a tierra cuáles son los estándares de este mercado y cuáles son las palancas de autoridad de este mercado. Es decir, de lo que son todo el mercado de agencias, de consultores, de infoproductores, cuál es el estándar y cuál es una marca de autoridad. La primera fue el hecho de haber trabajado con Nick Setting. Hace poco le compré el programa de $17.000 y sé que todo el mercado español y todo el mercado al que estoy apuntando conoce a Nick Setting, pero no todo el mundo puede permitirse pagarle el programa o no tiene el valor de dejar $17.000 encima de la mesa. Esta fue la primera palanca de autoridad que utilicé. La segunda fue Andorra. Grabé con el patrón que más fácil se reconoce que es Andorra, que es Caldea, que lo tengo por aquí detrás. Y la tercera palanca de autoridad que utilicé fue el primer frame. He pagado $17.000 solo para confirmar esto. Entonces, esta lista de palancas de autoridad fueron las que precisamente me generaron cientos de nuevos seguidores que me empezaron a seguir, y saqué el data de que ninguno de estos seguidores no estaba alineado con esas palancas que precisamente había hecho visibles. Es decir, todos los seguidores seguían a Nick Setting, todos los seguidores conocían lo que es Andorra y el estatus que esto te genera, y también se habían sentido alineados con la calidad y con el tipo de posicionamiento con el que había hecho esta pieza de contenido. Y lo mejor de todo esto es que de entre todos estos seguidores que me empezaron a seguir, hay una persona que luego se convirtió en cliente. Al cabo de unos 3 a 5 días me agendó una llamada y a día de hoy es uno de mis mejores clientes. Curioso. Entonces, si tú ya tienes una oferta validada, lo único que necesitas para escalar tu producto, oferta o servicio es exponerla a más gente. Y partiendo de esta base, ¿cuántos de los que estáis aquí habéis invertido en anuncios, habéis creado contenido orgánico, habéis probado de todo y aún así os llegan prospectos poco cualificados? El problema no es los anuncios, no es la segmentación, no es el contenido orgánico, ni mucho menos es la VSL. Y para que entiendas este paradigma he creado este gráfico para que se entienda. En el momento en el que tú reflejas o creas un tipo de posicionamiento, ese posicionamiento tiene que estar alineado con tu mejor cliente si realmente quieres llamar la atención de ese cliente. Entonces, en el momento en el que tú tienes un tipo de posicionamiento, que he puesto aquí de ejemplo a Ramiro Cubria, ese posicionamiento tiene que estar alineado con tu mejor cliente, ¿vale? Aquí he puesto el ejemplo de Nick Setting y de Ramiro Cubria, y aquí en este caso, Ramiro Cubria nunca va a llamar la atención de Nick Setting, ¿vale? No porque estén en dos mercados diferentes, en el español y en el inglés, sino porque el posicionamiento que tiene Ramiro Cubria no está para nada alineado con lo que busca Nick Setting, ¿sí? Es decir, Ramiro Cubria puede estar generando más que Nick Setting o realmente puede tener un buen producto, puede ofrecer un buen servicio a Nick Setting, pero Nick Setting nunca se va a sentir atraído por el servicio o por el producto de Ramiro Cubria en primera instancia, porque no hay este alineamiento a nivel de posicionamiento, ¿vale? Y aquí, en este caso, en el momento en el que tú alineas los dos posicionamientos, es decir, tu posicionamiento con el de tu mejor cliente, es el momento en el que esta primera fase, este primer top of the funnel, ya está optimizado, porque ese cliente ya está alineado con lo que es esa primera fase de conexión, ¿sí? Para explicártelo de forma más precisa, el problema eres tú, ¿vale? O mejor dicho, el problema es
tu marca, ¿vale? Porque si lo desglosamos en el top of the funnel, middle of the funnel y bottom of the funnel, vuestros mejores clientes se quedan en esta zona, por lo que precisamente acabamos de explicar. Si tu marca no genera un posicionamiento que está alineado con tu mejor cliente, siempre vas a perder la mayoría de oportunidades antes de que ese cliente entre en el topo de funnel o antes de que entre en el funnel de tu negocio. Entonces, realmente aquí la fricción o el problema, por así decir, la falta de escalabilidad, la estás generando tú con tu marca, ¿vale? Entonces aquí no me refiero a que no tengas que tener una marca como la de Ramiro o no tengas que tener la marca que tienes. Me refiero a que tienes que alinear lo que es tu posicionamiento, que es lo que es tu mecanismo, tu criterio, tus valores, tu persona como tal, lo que está reflejando tu marca, con el posicionamiento de tu mejor cliente. Es decir, si yo sé que Nick Setting tiene un mecanismo que está muy alineado con el de Iman Gadzhi, que también está muy alineado con el mío, el ciclo de venta, por así decir, será mucho más rápido. ¿Por qué? Porque me gusta y estoy alineado como tiene la marca, cuál es el mecanismo que está vendiendo Nick Setting. Y por lo tanto, la venta ocurre mucho antes. Ahora bien, si yo estoy intentando llamar la atención de Nick Setting porque sé que puedo ofrecerle un buen servicio, pero mi posicionamiento no está alineado con el que tiene Nick, el ciclo de venta será mucho mayor, sin decir que no va a entrar ni en el funnel. ¿Vale? Entonces, da igual lo bueno que seas, si no entiendes esto, este paradigma de que realmente tus mejores clientes ni siquiera entran en el funnel, es como mandar tráfico a una web que no da confianza. Entonces, extremadamente importante este punto. El problema no es los anuncios, no es el contenido orgánico, no es nada de lo que crees que es, ¿vale? Es el hecho de que tengas claro de que si quieres atraer a un tipo de cliente, tu mejor cliente, asegúrate de que tu marca personal, que es la carta de presentación, esté alineada contigo, ¿vale? Porque entonces ese mejor cliente, cuando te vea o cuando te conozca, ya va a tener esa primera conexión, ¿sí? Y ya es mucho más fácil de que entre en el funnel completo. ¿Vale? Mucha gente lo suele ver como top of the funnel, middle of the funnel, bottom of the funnel, cuando realmente el 99% de oportunidades las pierdes antes del top of the funnel porque precisamente no hay esa primera conexión. Estamos en un momento de mercado que es muy raro porque está maduro y raro a la vez. Es decir, nosotros como dueños de marcas personales, consultores, infoproductores, dueños de agencias, tenemos la necesidad constante, es nuestra dopamina, el hecho de encontrar nuevas marcas personales, encontrar nuevos servicios, nuevas ofertas, nuevos productos. Pero también, al mismo tiempo, tenemos un mecanismo subconsciente que en el momento en el que encontramos una nueva marca personal, buscamos validar la autoridad de esta marca, ¿sí? Es como que tenemos un mecanismo que tiene ego y que no permite que sigas a todo el mundo. Entonces es extremadamente importante porque aquí es donde están el 99% de oportunidades. Ahora sí, con esto claro, vamos a bajar a tierra cómo se construye este filtro en tu ecosistema. Entonces, una marca de autoridad es una marca que hace visibles de forma simple y clara las razones por las que el mercado debería respetarla. Tengo también una fórmula por aquí que lo describe de forma muy clara. Marca de autoridad equivale a palancas de autoridad por coherencia multiplicado por repetición y constancia. Te lo traduzco. Las palancas de autoridad son tus diferenciales, ¿vale? Son los detalles, o bueno, los diferenciales que no forman parte de lo común. Es decir, ¿qué es lo que te hace a ti diferente al resto? Y no me refiero a nivel de mensaje, a nivel de edición, a nivel de contenido. Me refiero a nivel de credibilidad. Por ejemplo, mis palancas de autoridad son que he subido más de 150 vídeos en YouTube, que llevo más de 5 años creando contenido, que he trabajado con Nick Setting, que he trabajado con Iman Gadzhi, que he trabajado con Pedro Werbaum, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, es tomar referencia, es visualizar cuál es el estándar de mercado y cuál es la marca más posicionada y encontrar esos diferenciales, ¿vale? Y para ser aún más precisos, en el mercado B2B, una marca de autoridad B2B, es resultados por proof no tangible multiplicado por la lógica y también repetición y constancia. Resultados son casos, números, antes, después, y el proof no tangible son resultados alineados con criterio, competencia y estilo de vida. Es decir, si yo, por ejemplo, estoy construyendo una marca de autoridad B2B, y empiezo a tener resultados, pero el criterio y el valor que estoy compartiendo no está alineado con estos resultados, no es una marca de autoridad.
B2B, ¿vale? Y luego, evidentemente, que tenga sentido. Una venta B2B suele ocurrir cuando tenemos proof no tangible, resultados y lógica. Es decir, si yo ahora que te acabo de desglosar el paradigma de que el 99% de las oportunidades las pierdes antes del top of the funnel, tiene sentido. Tiene sentido porque todo esto es lógico. Es decir, si yo tengo una marca con un tipo de posicionamiento y mi mejor cliente tiene un posicionamiento completamente diferente, va a ser muy complicado llamar la atención de ese cliente. Entonces, la venta en el B2B se hace con esta fórmula en el mejor de los escenarios. Y luego, en el mercado B2C, una marca B2C de autoridad, es deseo por identidad, por repetición y constancia. Deseo lo que la gente quiere sentir o alcanzar, identidad, pertenencia y el hecho de sentirse de la misma tribu, ¿vale? Como el caso de Yados, todos los que compraron a Yados sentían algún tipo de identidad, se sentían muy conectados con Yados por su mensaje, criterio, etcétera, etcétera. Y de la misma forma que mucha otra gente no le ha comprado a Yados porque precisamente no se sentía alineado con su identidad. Una palanca de autoridad aislada puede parecer prestada, ¿vale? Pero cuando la repites con constancia, deja de ser casualidad y el mercado lo asume como tuyo. Es decir, si yo a día de hoy publico una historia diciendo que he generado X o que he conseguido un hito histórico en concreto, no va a tener ningún tipo de poder. Ahora bien, si lo publico 3 veces por semana durante las próximas 3 semanas, ese hito ya pasa a ser algo que no es casual. Sí, el mercado ya lo asume como tuyo. Entonces, si tienes palancas pero no se ven, es como si no existieran. Y si se ven una vez pero desaparecen, tampoco existen. El mercado no confía por un momento, confía por repetición. Entonces, para que lo entiendas de la forma más práctica posible, te voy a desglosar el caso de Andrea, que es mi clienta. Andrea había gestionado 100 millones de euros en publicidad. Había trabajado con marcas como SEAT, Carolina Herrera y marcas muy importantes a nivel nacional. Y cuando vino a mí, su propuesta de valor era escala tu negocio a 2.000 euros al mes en 90 días. Efectivamente, una propuesta de valor genérica, una promesa baja y sin ningún tipo de diferenciación. En ese momento el contenido que hacía era el típico contenido basado en algoritmos, sin identidad y muy reactivo. Por ejemplo, urgente, Instagram ha hecho un cambio importante en 2025. Un tipo de contenido que puede hacer cualquiera, ¿vale? Es decir, si lo bajamos a tierra de forma visual y podemos hacer el ejercicio de tener en cuenta cuál es el estándar de mercado y cuáles son las marcas de autoridad, Andrea estaba creando un posicionamiento que era el mismo que una marca estándar. ¿Por qué? Porque el tipo de mensaje y narrativa que creaba era el mismo que podía hacer una persona que no tenía ninguno de estos hitos. Entonces, el posicionamiento era el de una marca estándar, no mostraba sus palancas de autoridad ni tampoco destacaba, porque el mensaje que hacía ella de tips de Instagram, Instagram ha hecho un cambio, cómo tener clientes, lo podía hacer cualquier persona. Y esta es la base, este es el núcleo de crear una marca de autoridad, ¿vale? El tener en cuenta cuál es el mercado estándar de lo que es tu sector y qué es lo que puedes hacer tú o cuál es el mensaje que puedes compartir tú y que no puede compartir el 99% del mercado. Entonces, ¿qué es lo que atraía? Atraía a clientes con bajo nivel de conciencia, sensibles al precio y con poca alineación. ¿Por qué? Porque estaba compitiendo por precio, porque el posicionamiento que estaba compartiendo o el posicionamiento que tenía con su marca en ese momento era el mismo que el 99% del mercado. Entonces estaba compitiendo con toda esa masa de volumen. Entonces el problema no era su nivel, el problema era el tipo de posicionamiento y la falta de claridad que tenía en ese momento. ¿Por qué? Porque Andrea tenía muchos conocimientos, pero no sabía cómo compartir y cómo idear este mensaje para que la gente la percibiera, la audiencia fría la percibiera como la autoridad que es. Entonces cambiamos todo de su marca. La propuesta de valor, agencia de marketing para escalar negocios con la implementación real, equipo de paid y ventas, es una propuesta de valor más grande, más seria, más estructurada y que no el 99% del mercado puede asumir, ¿sí? Luego, el tipo de contenido lo cambiamos por completo, hicimos un storytelling de posicionamiento, ¿vale? Hacíamos un tipo de contenido en el que se hacían visibles y se hacían presentes las palancas de autoridad. Por ejemplo, hace un año era profesora de universidad, que es el ejemplo
de por aquí, tengo 3 reuniones pero está nevando en Andorra, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este caso, ¿cuál es la narrativa que estaba creando? Pues que precisamente la situación deseada del 99% del mercado era su estándar, ¿vale? Que es lo que he comentado antes. Una marca de autoridad es de autoridad cuando toda su marca parece orgánica, ¿sí? Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que su mejor cliente, cuando bajamos a tierra, su mejor cliente, qué es lo que deseaba ese mejor cliente? Pues bien, pues agendar reuniones, tener clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Crecer su negocio, que es su servicio de agencia. Entonces, basamos todo su contenido, creamos todo el storytelling basado en que la situación deseada de su mejor cliente sea su día a día, ¿vale? Entonces, creamos contenido, le comentaba, ostras, Andrea, si está nevando, te paso esta idea que puede ser muy bueno, ¿vale? Tengo 3 reuniones, tengo que ir al centro, ella vivía cerca de la montaña, tengo 3 reuniones pero está nevando en Andorra. Aquí ya haces visibles 2 palancas de autoridad. Es un tipo de mensaje que no todo el mundo puede replicar. Tengo 3 reuniones con clientes y está nevando en Andorra. Estos son solo algunos ejemplos. Entonces, aquí el posicionamiento era de una marca de autoridad diferente y que no era común, porque no todo el mundo está en Andorra, no todo el mundo tiene la oportunidad de mudarse a Andorra y no todo el mundo pues, tiene 3 reuniones al día. Entonces, la atracción evidentemente cambió por completo, porque pasamos de atraer a clientes con un nivel de conciencia bajo a clientes con un alto nivel de conciencia, alineados y que reconocen el valor y pagan por él. Recientemente me envió un mensaje que me alegró muchísimo porque había cerrado un cliente de 15.000 euros, que es una absoluta barbaridad, más un 15%. Y al mismo tiempo también me envió un cliente que le pagó 3.000 euros, que le va a pagar 3.000 euros al mes con un retainer, precisamente por la alineación que había tenido con lo que es su fit. Entonces, el problema no era su nivel, el problema era que no tenía claridad en cómo idear este mensaje y la estrategia de comunicación. Y evidentemente, pues cambiamos todo. Y lo principal que hicimos fue hacer visibles esas palancas en todos los puntos de contacto, en el perfil, en el contenido, en la narrativa y en la repetición de ese patrón. Hicimos que todo lo que hacía Andrea única, hacerlo visible de forma simple y clara. Es decir, que la audiencia que no conocía de nada a Andrea pudiera entrar en su perfil y pudiera reconocer estos patrones de autoridad, como que había gestionado 100 millones en ads, como que había gestionado la publicidad de marcas como SEAT, Carolina Herrera, etcétera, etcétera. Porque eso son palancas de autoridad que no todo el mundo, que no el 99% del mercado puede permitirse o tiene sinceramente. Entonces, esta última semana ha cerrado un cliente de 15.000 por adelantado, súper top, que ya lo hemos mencionado, y lo cerró porque básicamente la marca cambió el posicionamiento hacia otro tipo de cliente, que es precisamente el tipo de cliente que Andrea deseaba contrabajar. Bien, tus palancas de autoridad. Como ya he dicho, las palancas de autoridad son tus diferenciales. Son experiencia, criterio, entorno, acceso, resultados, método, todo. Todo el mundo que tiene una marca personal, todo el mundo tiene palancas de autoridad, pero su marca no las comunica. Entonces llega un desconocido y piensa, vale, ¿y esta persona quién es? Es muy importante que tengas en cuenta esto porque nos encontramos en un punto de mercado en el que tú mismo lo debes saber. Tienes que convencerme en los primeros 3 segundos a nivel de percepción de marca o a nivel de contenido o en un vídeo de YouTube para que yo me quede viendo tu contenido. Es decir, tienes que venderme en los primeros 3 segundos. Por eso es muy importante hacer visibles estas palancas de autoridad, ¿vale? La diferencia siempre la vas a marcar en el cómo comunicas tu mensaje, pero lo más importante es cómo se comunica tu marca sin ti. ¿Por qué? Porque Andrea, la mayoría de clientes, retomando el ejemplo de Andrea, la mayoría de clientes que tenía eran por referidos o eran personas que conocía en persona. ¿Por qué? Porque en persona podía extender su mensaje y su proceso de venta haciendo el storytelling de que había trabajado con SEAT, etcétera, etcétera. Pero la captación en redes sociales era muy baja precisamente por eso, porque no tenía el mensaje y esta estrategia bajada a tierra. Entonces, lo más importante es cuando tú no hablas, cuando solo existe tu feed, tu bio, tus miniaturas, tus historias, tu marca tiene que trabajar por ti. Sin que yo te hable, sin que veas un reel mío, sin que veas ninguna historia, tienes que percibir por qué yo soy una persona que merece la pena seguir o por qué soy una persona de la que merece la pena aprender.
¿vale? Entonces, para identificar tus palancas de autoridad en tu nicho, sigues el mismo proceso que he seguido y he usado en mi marca y en todos mis clientes. Primero defines cuáles son los estándares del mercado y cuáles son los estándares del 1%, y a partir de ahí diseñas tu señal para que te posicionen arriba. Una marca de autoridad es aquella en la que no existe fricción al descubrirla. Yo entro y en segundo reconozco el patrón, reconozco el nivel y reconozco el criterio, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tengo dos marcas que he tomado de ejemplo, que ha tomado el diseñador de ejemplo, que son un muy buen ejemplo de precisamente lo que no genera claridad, ¿vale? Aquí no hay orden y por eso no me ayudas de forma clara a posicionarte ni a entender tus palancas de autoridad, y eso me genera mucha fricción y con eso ya has perdido los 3 segundos que tenías para venderme. Entonces, en el momento en el que yo estoy deslizando en redes sociales, en YouTube, en cualquier tipo de plataforma y me encuentro una pieza de contenido tuya, lo primero que voy a hacer es deslizar para entrar en tu perfil, porque tengo este mecanismo subconsciente que busca constantemente validar tu autoridad, ¿vale? Es lo que he comentado antes, que estamos en un momento de mercado que es muy interesante, es muy maduro y raro a la vez, y me encanta, ¿vale? Porque siempre estoy ideando contenido para que precisamente pueda estudiar este algoritmo, ¿vale? Aquí tengo un ejemplo de lo que es mi marca, ¿vale? Tu marca en Instagram tiene doble palanca. En este caso estamos hablando de Instagram. Tiene doble palanca. La primera es usar el feed para generar claridad y autoridad, es decir, que tu feed esté limpio. Y la segunda es que, como no hay ruido, lo primero que destaca donde realmente hay ruido es en el carrusel, ¿vale? Entonces, estoy seguro que conocéis a muchas marcas que tienen carruseles, ¿vale? Carruseles hechos con IA, carruseles que publican cada 2 o 3 días, ¿vale? Yo en este caso tengo 9 publicaciones, si no me equivoco, y tengo un solo carrusel. ¿Por qué? Por lo que acabo de comentar. Me apalanco de que mi feed es claro y genera claridad para que el punto de calor, para que la atención de una audiencia fría se vaya directamente al carrusel, ¿vale? Y entonces, en el carrusel, ¿qué es lo que hago? Hago visible cuáles son mis palancas de autoridad. En este caso, tengo información, tengo data de que mi mercado, mi sector, por así decir, mi target, son consultores, dueños de agencias, dueños de marcas personales que venden entre 3, 5, 6, 7, 8, incluso hay algunas personas que venden a 9.000. Pues lo que voy a hacer con este carrusel es hacer visibles cuáles son las palancas que me posicionan a mí por encima de la media. Por ejemplo, cómo vendo a clientes de $10.000 para mi consultoría. Y de esta forma me anticipo a la secuencia del cliente. Es decir, si yo sé que tengo mi feed limpio y sé que el carrusel es lo primero que llama la atención y sé que es lo primero que van a visitar cuando entren en mi perfil, lo que tengo que hacer como dueño de esta marca personal es hacer visibles esas palancas en la primera publicación o en la primera pieza de contenido que sé que van a visitar. Y en este caso es el carrusel. Entonces, para llevar todo esto a la práctica, es muy importante que conozcas el término de percepción de autoridad. La percepción de autoridad es el filtro real, es lo que decide si un desconocido te coloca arriba o te ignora. Y aquí también he creado una fórmula para que lo tengas visible. La percepción de autoridad es la competencia percibida por el estatus percibido, confianza dividido entre fricción. La competencia percibida es lo típico que yo entro en una marca personal y al reconocer ciertos patrones asocio que tú tienes conocimientos, ¿vale? Lo típico de este chico sabe, ¿vale? O esta persona o esta marca sabe de lo que está hablando, ¿vale? Por ejemplo, si yo soy un dueño de e-commerce y veo una marca personal que tiene, por ejemplo, ese premio que da Shopify cuando alcanzas los 10.000 pedidos, pues voy a asociar tu marca a que sabes, ¿vale? La competencia percibida. Luego el estatus percibido, está por encima de la media porque tiene lujos o tiene un estilo de vida que está mucho por encima de la media. Confianza, esto es sólido y consistente, ¿vale? Veo que no solo has tenido un solo resultado, sino que estás constantemente publicando y repitiendo el resultado. Y luego la fricción, todo lo que hace dudar, todo lo que no cuadra, ¿vale? Es decir, lo tengo que entender de forma simple. Y aquí está el error del 99%. Construyen una marca sin intención. Publican porque toca publicar, suben una historia porque hay que estar presente y hacen un reel porque hay que empujar, ¿vale? Pero nunca se hacen la pregunta importante. ¿Por qué compartes el contenido que compartes? ¿Qué percepción se queda a la audiencia fría? ¿Atraes a tu mejor cliente o atraes a curiosos? Porque si no lo diseñas, si lo decides al azar, el mercado te percibe al azar. Bien, ahora te presento el mecanismo que me cambió
La vida, la ingeniería inversa. Las marcas grandes no improvisan, no publican por impulso, ni tampoco están probando cosas. Intencionan todo desde el final. Y este es el proceso simple que siempre sigo y siempre comparto con todos mis clientes a la hora de idear cualquier tipo de pieza de contenido o cualquier tipo de pieza que voy a compartir y que voy a hacer visible en mi marca. Lo primero y lo fundamental es definir a mi mejor cliente. Luego defino qué quiero que piense cuando entre en mi marca en solo 5 segundos. Defino qué palancas tengo que mostrar para que eso sea lógico y diseño el ecosistema para que la secuencia esté clara. Es decir, si yo quiero atraer, por ejemplo, a un dueño de e-commerce que está generando $50.000 al mes con su e-commerce, lo que voy a hacer es definir cuáles son las palancas de autoridad que ese cliente puede reconocer, ¿vale? Este es el mismo ejemplo que hemos puesto antes de la alineación, ¿vale? Es el alinear cuál es el posicionamiento, cuáles son las palancas, cuáles son los patrones que tu mejor cliente puede reconocer y que por lo tanto puede posicionar tu marca. Es decir, si yo estoy intentando atraer a dueños de e-commerce que están facturando $50.000, voy a hacer visibles esos patrones que sé que ellos reconocen y que por lo tanto te posicionan. Es decir, el premio, por ejemplo, de las 10.000 ventas, ¿vale? Es solo un ejemplo, ¿sí? Entonces, defino qué palancas tengo que mostrar para que ese cliente pueda tener esa primera atención de ese mejor cliente, y luego diseño el ecosistema para que se vea sin fricción. Es decir, el carrusel, la historia destacada, me anticipo a qué es lo que va a hacer ese cliente cuando entre en mi perfil y valide la autoridad. Y luego repito el patrón hasta que el mercado lo valide. Esto es lo que llamo yo una marca intencionada. Tu marca tiene que reflejar tu nivel y tu persona, porque si no lo refleja, atraes lo contrario, gente que no te entiende, no te valora y te compra por barato. Todo el contenido restante será precisamente un reflejo del cliente con el que nos encantaría trabajar, ¿vale? Si tú ahora mismo entras en mi Instagram y conectas, te gusta mi marca y te sientes alineado con las publicaciones, con el tipo de post que tengo, significa que tú eres mi mejor cliente, porque básicamente eres un clon mío, ¿sí? Entonces, en el momento en el que alineas y eres consciente de este nuevo paradigma y tienes un posicionamiento claro que está alineado con tu mejor cliente y con lo que eres tú como persona, cuál es tu criterio, cuáles tus valores, estándares y mecanismos, es el momento en el que tu marca empieza a atraer y empieza a crear este magnetismo con tus mejores clientes. Así que si tienes una marca personal y sabes que tienes palancas de autoridad, pero ahora mismo no son visibles en tu marca y quieres que tanto mi equipo como yo las hagamos visibles para que tu marca pues tenga esta percepción de autoridad, esté posicionada y venda más, tienes el enlace en la primera línea de la descripción para agendar una llamada conmigo en las que te voy a explicar sin ningún tipo de compromiso cuáles son las dos formas de trabajar que tenemos. De todas formas, si has llegado hasta este punto del vídeo, creo que la alineación es bastante alta, pero aún así te recomiendo que visites mi Instagram para que si tienes cualquier tipo de duda puedas escribirme sin ningún tipo de problema. Y en el caso de que quieras aprender más sobre este nuevo paradigma, te dejo este vídeo por aquí que creo que puede conectar y resonar bastante contigo. Nos vemos en la cima.